Bienvenidos a Apoteosis, Escuela de Psicología, Filosofía, Mitología y Mística. Una vez más, muchachos, hoy vamos a hablar de otro tema interesante, como lo es el mito egipcio. Y el mito egipcio, por supuesto, es muy rico también, ¿no? Muy profundo, con mucho contenido, con muchas cosas, con muchas cosas a las cuales llegar y a las cuales comprender. Pero hoy, por supuesto, vamos a dar una introducción muy general para entender algunos conceptos y para ver algunas cosas importantes que las tengo aquí anotadas en este cuadernito, en donde, por supuesto, para que no se nos escapen los puntos. Fíjense, en la mitología egipcia, así como la mitología griega, así como la mitología romana, que es una copia de la griega, así como la mitología mesopotámica, así como cualquier mitología, ojo, en cualquier mitología, la mitología judía, la mitología cristiana, la mitología budista, la mitología taoísta, es decir, la mitología como ese lugar en donde podemos adquirir un conocimiento profundo basado en el mito, no como una mentira o como algo que es creado para entretener, como un cuento, como una historia, porque así nos han querido enseñar a verlo y no es la realidad, sino que el mito se convierte en una verdad profunda que no podemos ver con estos ojos, sino que tenemos que ver con un entendimiento superior. Porque no significa, cuando yo les digo la mitología cristiana o la mitología de Jesús o la mitología de Cristo, no estoy diciendo con esto que Jesús sea irreal o que no exista. Estoy hablando de que todo lo que compone la historia de Jesús, como símbolo, como algo simbólico, obviamente, eso es a lo que me refiero con una verdad profunda, porque no es literal, es simbólico. Y así podemos ver en todas las Biblias, en la Torá, en la Biblia cristiana, en el Corán, en el Tao, ¿sí? como en el Zohar, es decir, en diferentes libros sagrados, escrituras sagradas, podemos ver, y en el hinduismo, pues ni se diga, la mitología hinduista es impresionantemente enorme, y los textos mitológicos hindúes son impresionantemente, extraordinariamente extensos. Pues siempre vamos a ver que hay un inicio, que hay un comienzo, es una gestación de la creación. Siempre hay un inicio, siempre hay un lugar en donde comienza la creación, en donde comienza el universo. Algunos de los aspectos de la mitología egipcia, por supuesto, nos habla de que hay una creación cíclica. La creación no fue un evento único. La inundación del Nilo y el amanecer diario representaban la renovación constante de este acto. Fíjense esto, nos habla de algo cíclico, porque los egipcios pensaban que el dios Ra, que es el dios del sol, que lo podemos ver como uno de los dioses creadores, todos los días tenía que luchar contra el caos, todos los días tenía que luchar contra la oscuridad para luego volver a amanecer. Y entonces nos habla de una creación, una recreación cíclica constante todo el tiempo, una y otra vez. También nos habla de estos aspectos, nos hablan de los dioses creadores. Según el centro de culto, el creador variaba según pues el que lo seguía, ¿no? Estaban los de la Heliópolis, que creían en Ra y en Atum, los de la Hermópolis, que creían en Ogdoada, y Menfis, Papta y Febas, Amon, Ra, los principales. Fíjense esto, principales mitos, el mito de Ra, dios del sol que lucha contra el caos cada noche para renacer. Es uno de los mitos principales que se los acabo de decir. Todos los días el dios Ra lucha contra el caos, contra la noche, para volver a renacer una y otra vez. Luego tenemos el mito de Osiris y de Isis, el mito de la muerte y la resurrección de Osiris. Recordemos que Osiris, que era, digamos, como una representación del rey de los dioses, aunque por supuesto es el dios del inframundo, el dios de lo que sería Hades en la mitología griega, porque representa la vida y la resurrección. Es decir,
la vida incluso después de la muerte. Porque recordemos que en el mito de Osiris, que lucha contra su hermano Set, que es la representación del caos, Set lo asesina y digamos desprende todo su cuerpo en partes y los arroja al Nilo. Y luego la diosa Isis, que era su esposa, fue y se dio a la tarea de buscar cada una de las partes de Osiris y unirlas de nuevo. Y en este acto de amor, pues Osiris resucita, porque Isis, que era también la diosa de la magia, logró unir sus partes y por supuesto en esta unión de partes logró traerlo de nuevo a la vida. Pero un aspecto importante de este mito es que la única parte del cuerpo de Osiris que no consiguió Isis fue su miembro masculino, el falo. Y por supuesto, ella quería tener un hijo de Osiris. Se metió desnuda en el Nilo y quedó embarazada, porque por supuesto fue una práctica mágica y por supuesto estamos hablando de dioses y esto tiene toda una simbología divina, ¿no? Profunda. Quedó embarazada de Osiris, de su hijo, que es Horus, que por supuesto luego, posteriormente, vence a Set como en venganza de haber asesinado a su padre y haber desprendido su cuerpo. Importante esto porque Horus también representa este aspecto mesiánico, este aspecto del Mesías, este aspecto el Hijo de Dios, ¿no? Que viene a salvar la humanidad. Esto también forma parte del mito, ¿no? De los principales mitos dentro de la mitología egipcia. Tenemos el mito de la humanidad que surgió de las lágrimas de alegría de Ra al recuperar a sus hijos. A partir de aquí, pues nace la humanidad. Recordemos que en el mito egipcio estamos hablando de Nun como este océano primordial y básicamente también se refiere a eso, ¿no? Y que tiene aspectos acuáticos como ese lugar en donde emerge la vida, y ojo que científicamente también es así y tiene que ver por supuesto y se relaciona también con todo lo que tiene que ver con el Nilo como ese lugar en donde se daba vida egipcia. Luego tenemos la concepción del mundo como otro aspecto mitológico, ¿ok? El cielo, la diosa Nut, y la tierra, el dios Geo, estaban unidos, pero fueron separados por Shi, el aire. Y aquí también vemos una referencia a todo lo que tiene que ver con la Trinidad, es decir, tres aspectos de la realidad que unidos le dan esta connotación de vida, de realidad, de existencia. Ahora piensa esto, de posibilidad para el ser humano estar. Lo podemos ver igual en la alquimia, no hablamos, como se los comenté en un video anterior, el azufre, el mercurio y la sal como ese tercer elemento. Lo podemos ver en la gnosis, con el pleroma, que era el Padre, el Espíritu, y el vástago como tercer ingrediente de esa Trinidad. Lo podemos ver en el cristianismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también el Espíritu, cuando les digo Espíritu, estamos hablando de esa esencia divina, femenina, que junto con el Padre, que es masculino, energía masculina y femenina, ley del género, en el hermetismo, ven cómo todo está conectado, pues da la posibilidad de la vida, de la realidad, y lo podemos ver dentro del mito egipcio con Osiris, con Isis y con Horus como ese tercer elemento que a través de una fuerza masculina y una fuerza femenina dan origen a la creación. Los dioses egipcios representaban fuerzas naturales, conceptos abstractos y fenómenos sociales fundamentales para la vida en el Nilo, actuando como inmanentes en la naturaleza. Encarnaban el equilibrio cósmico, Mat, el ciclo de la vida, muerte y resurrección, Osiris, el sol y la creación, Ra y Amón, y el caos destructor, Set. Entonces fíjense que los dioses egipcios, el panteón de dioses egipcios nos habla de arquetipos simbólicos que están constantemente interactuando en su mundo, en su cultura, y que forman parte directa de esto. Es decir, todo su aspecto
aspecto de relación con la realidad era un aspecto simbólico, no era un aspecto materialista, racional como el que tenemos hoy, sino que todo se dirigía desde lo simbólico, desde lo arquetípico, desde algo más de lo que estoy viendo, de lo que estoy percibiendo. Mi realidad está contenida en algo mucho más profundo, en algo mucho más mitológico. Y eso es maravilloso y extraordinario porque eso lo hemos perdido hoy aquí en la vida, en la tierra, en nuestra forma de vivir del ser humano. Tenemos a el Dios Maat, que es la verdad, la justicia, orden universal, esencial para el equilibrio cósmico. Esta es la representación del Dios Maat. Ra, Dios solar, creador y fuente de vida. Tenemos a Osiris, señor del inframundo, representa la muerte y la resurrección. Tenemos a Isis, diosa de la magia, la vida y de la maternidad. Tenemos a Horus, dios del cielo, de la guerra, de la caza y protector de los faraones. Tenemos a Set, la personificación del caos, destrucción y los desiertos. Tenemos a Anubis, dios de la manifestación, guía de las almas en más allá. Dios de la momificación. Recuerden que esto era un ritual importante para ellos en la transición de la vida a la muerte. Tenemos a Paat, creador supremo, patrón de artesanos y constructores. Y tenemos a Nun, el océano primordial y el caos original de la creación. Estos son los dioses importantes de la mitología egipcia, del mito egipcio, y que le dan esta connotación que les digo, que es importante, simbólica, a la vida egipcia en ese momento, en su cultura y en su forma de vivir y cómo vivir y el propósito y el sentido que tenían de la vida bajo ese significado o ese telos, como decían los griegos, el telos, el sentido de la vida. Y esto es maravilloso porque, como les digo, muchachos, esto lo hemos perdido, pero esa es nuestra tarea, ¿no? Recuperar esa visión, esa forma de ver la vida, esa forma de vivir, esa forma de dirigirnos hacia nuestro destino importante, que es mucho más profundo de lo que podemos observar. No dejes de buscar, no dejes de investigar y no dejes de profundizar, no dejes de cuestionarte. Recuerda que tu camino es tuyo, solamente tú puedes caminarlo, solamente tú eres el responsable de hacerlo. No te me confundas, no te me equivoques y no te me extravíes. Nos vemos pronto.